Muy buenos días para todos. Mi nombre es Olatie, soy licenciada en nutrición y hoy quiero contarles un poco más sobre la alimentación low carb, high fat. En el webinar de hoy vamos a comprender este nuevo paradigma nutricional y vamos a desmitificar viejas creencias o antiguos paradigmas. Además, voy a contarles cómo o de qué se trata la nueva pirámide nutricional. Elegí esta imagen para que reflexionemos juntos de dónde venimos y cómo eran nuestros ancestros, y principalmente pensar qué hacían nuestros ancestros. Entonces, imaginémonos al hombre de las cavernas que se levantaba a la mañana y seguramente tenía apetito y seguramente se levantaba bajo la luz del sol y salía a cazar su alimento, su presa. ¿Y de qué se alimentaba? ¿Cómo se alimentaba? Se alimentaba principalmente de la caza, de la pesca, y seguramente en el interín, si no tenía suerte mientras salía a cazar, podía comer algunos frutos, frutas o raíces que encontraba en su camino. Con lo cual, esto nos hace pensar, y esto nos asegura que el hombre ayunaba, es decir, que pasaba periodos de ayuno con periodos de ingesta. Esta condición que le daba el pasar de periodos de ingerir alimentos a no ingerirlos es lo que le daba la condición de flexibilidad metabólica, y gracias a esta condición es que hemos podido subsistir a lo largo de los años. Y también es muy importante entender que el hombre respetaba los ritmos circadianos, salía de su cueva o salía a cazar de día ante la presencia del sol, pero volvía a su refugio a la noche una vez que caía el sol para protegerse de las fieras y de no ser comido. Y lo más importante es que el hombre realizaba actividad física en ayunas, porque salía a cazar en ayunas. Pero el problema no era solamente si él podía cazar. El problema también podía surgir cuando otro animal quería comérselo y el hombre tenía que treparse a los árboles y correr estando en ayunas. Entonces esto nos hace replantear por qué durante muchos años hemos indicado, hemos educado a nuestros pacientes a que debían consumir alimento antes de realizar actividad física. ¿Y cómo hemos llegado a las actuales recomendaciones? Bueno, les voy a contar un poquito de historia. Un poco de historia de cómo se instaló este modelo de miedo a las grasas o de modelo de grasofobia. Allá por los 1970, un famoso americano, fisiólogo nutricionista americano llamado Ansel Keys, realizó un estudio llamado el Estudio de los 7 Países, y esto fue un poco en cuestión a que en ese momento existía mucha enfermedad cardiovascular y como en todas corrientes, existía una corriente que decía o que sostenía que eran las grasas las culpables de la enfermedad cardiovascular y otra corriente que sostenía que era el azúcar. Siempre hay una corriente que va a ganar en este caso, y en este caso fue la corriente del cual decían o sostenían que eran las grasas las culpables de la enfermedad cardiovascular. Y este señor, que marcó un hito en la historia, fue quien realizó la hipótesis dieta-corazón, y en función a esta hipótesis, en el cual se asociaba que el consumo de grasas, principalmente grasas saturadas provenientes del huevo, la manteca, las carnes, los quesos grasos, eran las causantes del riesgo cardiovascular. Y es aquí cómo funciona todo esto. Entre 1977 y 1980 se promueven las guías o las recomendaciones alimentarias en Estados Unidos, y acá es donde surge la pirámide nutricional, la antigua pirámide nutricional, y todo el mundo se copia de estas recomendaciones. Recomendaciones en el cual se instala este modelo de miedo a las grasas, y este modelo en el cual nos recomiendan un alto consumo
principalmente en carbohidratos, y acá es donde no se discrimina, y acá es donde surgen las industrias azucareras y cerealeras, y empezamos a encontrar en el mercado una variedad muy abundante de cereales para desayuno, panes, galletitas, edulcorantes, gaseosas. Y acá estamos hoy en día. Pero hoy quiero mostrarle cómo estamos transitando este cambio de paradigma nutricional, en el cual también estaba muy instalada una hipótesis calórica. Y hoy quiero refutar la importancia que tiene pensar en que hemos estado equivocados durante muchos años y que tenemos que cuestionarnos que lo importante es la hipótesis hormonal. Entonces, acá les presento la antigua pirámide nutricional, donde ya muchos conocemos, una base alta en carbohidratos, y en fideos, papas, panes, galletas, y donde en la punta de la pirámide vamos a encontrar las grasas, aquellas grasas que hoy sabemos que son saludables y muy necesarias para nuestra salud. Y en base a estas antiguas recomendaciones, llegamos hoy en día a esta carbodependencia. Hoy en día están muy instaladas las dietas altas en carbohidratos, principalmente en azúcares y en harinas refinadas. Y seguramente más de uno recuerda que nos han indicado durante muchos años a realizar 4 ingestas al día, por lo menos desayuno, almuerzo, merienda y cena, y nos han recomendado que era muy importante snackear, es decir, realizar colaciones entre las comidas principales, como por ejemplo una media mañana, una media tarde, una post-cena, para prevenir el apetito. Pero hoy en día, esta gran cantidad de enfermedades metabólicas asociadas a una mala alimentación nos muestran que hemos estado equivocados durante todos estos años. Porque, ¿qué sucede? Cada vez que nosotros comemos carbohidratos, principalmente carbohidratos refinados o azúcares refinadas presentes en los panes, en las galletitas, en las galletas de arroz, en un bowl grande de arroz, ni que hablar de las tapas de empanadas, las masas de tartas, y todas las barritas de cereal y los productos light o gaseosas light que encontramos en los kioscos, cuando nuestro organismo los metaboliza, los va a transformar en azúcar en sangre. Y esto va a generar un impacto en nuestra glucemia. ¿Y qué sucede? Este impacto en nuestra glucemia va a generar una secreción de una hormona llamada insulina. Y hoy sabemos que la insulina es la hormona ahorradora de grasa por excelencia. Y esto es lo que tenemos que comprender, que no le vamos a prestar atención a las calorías, sino al impacto que va a generar a nivel hormonal en nuestro organismo cada alimento. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Entonces, si realmente nosotros queremos bajar de peso, debemos prestarle atención a no generar picos permanentemente a lo largo del día en la secreción de esta hormona, que es la hormona anabólica por excelencia. Y es la hormona antilipolítica por excelencia, antiquemadora de grasa. Es la hormona ahorradora de grasa por excelencia. Entonces hoy quiero contarles un poco sobre esta hipótesis calórica. Esta hipótesis en el cual hemos recomendado durante muchos años a nuestros pacientes, a la comunidad, que si queremos bajar de peso, tenemos que prestar la atención a las calorías que ingresan o a las que comemos versus a las calorías que quemamos o a las calorías que egresan. Y que tenemos que comer menos y movernos más para bajar de peso. ¿Y cuántos de ustedes han hecho dietas hipocalóricas y han ido a entrenar varias veces al gimnasio sin éxito o sin resultados duraderos a lo largo del tiempo? Este concepto de CICO, Calories In, Calories Out, provenientes del inglés. Este es el concepto en el cual durante muchos años le prestamos atención a las calorías y no al impacto que producen los alimentos en el organismo.
Y siguiendo con los viejos mitos y creencias, como licenciada en nutrición, me han enseñado que las personas con sobrepeso u obesidad tienen esta patología porque comen más que las personas delgadas, cosa que esto es un error y se los voy a ir contando. También nos han enseñado que todos los obesos o todas las personas con sobrepeso son iguales. Sin embargo, esto no es así, porque podemos encontrar personas obesas que sean metabólicamente sanas o personas delgadas que sean metabólicamente enfermas, y este es el concepto de TOFI del inglés thin outside, fat inside, que significa delgado por fuera, gordo por dentro. Porque acá le prestamos atención no al peso, sino a cómo está distribuida la composición corporal. Porque sabemos que aquella grasa que se está acumulando entre las vísceras va a tener un impacto negativo y nocivo contra nuestra salud. En cambio, si nosotros tenemos grasa acumulada debajo de los pliegues, esa grasa no va a tener este impacto negativo como la grasa visceral. O sea, no es un peligro para nuestra salud. Entonces, lo importante no es cuánto pesamos, sino cómo está compuesta mi composición corporal, qué porcentaje de grasa tengo y dónde está alojada esa grasa. Y el tercer punto a tener en cuenta es, ¿son realmente todas las calorías iguales? No. Y hoy estamos llegando hacia un modelo en el cual queremos transmitirles la importancia que tienen las grasas en nuestra salud metabólica. Y acá la comparación. Sí, 150 calorías provenientes de un jugo de frutas tienen el mismo impacto que 150 calorías provenientes de un café cetogénico o del famoso Bulletproof Coffee. Y la respuesta es no. Porque cada vez que yo me despierto a la mañana y me tomo un jugo de frutas, y seguramente incorpore 3 o 4 o 2 frutas, esa concentración de azúcar va a generar un pico en mi azúcar en sangre y una estimulación de la glucemia. Y además me da saciedad durante muy poquito tiempo, ese tiempo en el cual, máximo 2 horas, en el cual yo voy a disponer de energía. Con lo cual, esto va a contribuir a que tenga que volver a comer a cada rato, cada 2 horas. En cambio, hoy estamos utilizando las grasas porque sabemos que nos dan saciedad, que nos aportan energía y que nos mantienen los niveles de azúcar y los niveles de insulina bajitos en sangre a lo largo del día. Y por eso el famoso y actual café cetogénico o Bulletproof Coffee, que es un café en el cual le agregamos aceite de coco o MCT del inglés, que significan las siglas invertidas, ¿no? De triglicéridos de cadena media, en inglés el medium chain triglycerides oil, en el cual son moléculas cortitas que nos van a aportar energía, que son absorbidas rápidamente por nuestro intestino y van a darle energía tanto a nuestro cerebro como a todos nuestros órganos. Y esto es lo que nos permite, por ejemplo, en el deporte, realizar actividad física o bien tener una buena concentración. Y además, lo que es muy importante, que te va a mantener saciado a lo largo del día. Y si yo tengo los niveles de insulina bajos en sangre y bien planchaditos, esto va a contribuir a disminuir el apetito, a disminuir los cravings o estas necesidades de comer dulces o carbohidratos, y voy a estar más saciado. Entonces, todas las calorías no son iguales. Y acá quiero presentarles la nueva pirámide nutricional. Y analicemos un poquito de qué se trata, cómo es su base. Entonces, su base va a ser rica en grasas saludables. Y esto es importante entender, que no todas las grasas son iguales. Estas grasas saludables van a provenir principalmente de las grasas saturadas y monoinsaturadas. Y vamos a excluir las grasas poliinsaturadas provenientes del aceite de maíz, canola, girasol, mezcla. ¿Por qué? Porque son altamente inflamatorias. Entonces, la base de grasas saturadas va a estar compuesta por las carnes, y carne de vaca, cerdo,
cordero, por los huevos enteros con yema, por la manteca, manteca ghee, aceite de coco, MCT. Además vamos a incluir la palta, las aceitunas, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas. Y fíjense cómo estamos mencionando, incluyendo alimentos reales. Muy parecida a la alimentación paleolítica que tenían nuestros ancestros. Este tipo de alimentación, si bien es alta en grasas, es moderada en el consumo de proteínas. Yo asocio las proteínas a aquellos animales, cualquier animal que camine, que nade o que huele, que sea de tu agrado. Es importante que este tipo de alimentación, que tengamos en cuenta que este tipo de alimentación es muy palatable, porque al ser ricas en grasas, no solo nos da saciedad, sino que hace muy palatable las preparaciones, porque comer un pollo con crema es muy rico, o un salmón salteado con manteca y unas verduras salteadas con ghee también es muy rico para el paladar. Y fíjense que en la punta de la pirámide incorporamos carbohidratos, que los carbohidratos van a provenir de los vegetales y en algunos casos podemos ya incluir algo de fruta o de frutos rojos, porque tienen menor cantidad de carbohidratos. Entonces, no es un tipo de alimentación sin carbohidratos, sino que es un tipo de alimentación baja en carbohidratos. Y como les decía, es importante que comprendamos que el aceite de coco, que es una grasa saturada, que no tenemos que tenerles miedos, porque hoy sabemos que las grasas saturadas tienen un impacto antiinflamatorio para nuestro organismo. Hoy sabemos que queremos las grasas porque tiene excelentes beneficios sobre nuestro sistema inmune, sobre nuestro cerebro, que nuestro cerebro está compuesto de grasa y se alimenta de grasa. Y acá es donde cito al doctor Perlmutter, ¿sí? El creador del libro Cerebro de Pan, donde se los recomiendo que lo lean, donde él explica muy bien, de manera fácil y simple, la importancia del consumo de grasas en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, en la cura contra el Alzheimer, en enfermedades como el Parkinson, en la demencia, etcétera, etcétera. Y también acá es donde se pone en juego el ayuno intermitente o este reposo digestivo, donde cuando comenzamos a escuchar a nuestro organismo que está saciado, que no tenemos apetito, dejamos de realizar más ingestas en el día y empezamos a comer con menor frecuencia, 2 o 3 veces al día, o a veces una. Y entonces, para ir reforzando y para ir terminando, vamos a ver que las grasas que vamos a incluir son de aquellos alimentos reales, ¿sí? Fíjense cómo tenemos un pescado, un trozo de carne, y no decimos que la carne tiene que ser magra, porque vamos a consumir todas las partes de los animales, vamos a incluir la grasa, y si puede ser animales de pastura, mejor aún. Fíjense que tenemos las aceitunas, el aceite de oliva extra virgen, primera prensada en frío, la palta, también el aceite de coco, la manteca, la crema, y siempre es importante prestar atención a de dónde provienen o a la calidad de los alimentos que ingerimos. Tenemos los quesos, esto hace la dieta muy palatable, quesos enteros, ¿sí? Quesos duros y semiduros, ya no usamos alimentos descremados. Entonces los quesos que podemos incluir es queso gruyère, rellanito, también un roquefort, un brie, y este tipo de alimentación ya deja de ser una dieta para convertirse en un estilo de vida saludable. Pero también es muy importante tener en cuenta que la hidratación juega un papel muy importante porque al bajar los niveles de azúcar en sangre y bajar la insulina, vamos a perder líquidos y tenemos que reponer líquidos y minerales. Y acá es donde recomiendo incluir agua filtrada, agua de mar, que es rica en electrolitos, tenemos el agua de la marca Pranamar, que es excelente, y también es importante remineralizarnos, ya sea con agua de mar o sal marina, sal rosada o sal del Himalaya. ¿Y por qué? Porque contienen todos aquellos minerales presentes en la tabla periódica.
Y para entender un poquito los fundamentos de este tipo de alimentación, low carb, high fat del inglés, bajo en carbohidratos y alto en grasas, tiene un impacto muy importante sobre nuestra salud a largo plazo. Hoy en día lo utilizamos para curar y revertir enfermedades metabólicas, por ejemplo, como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la nueva diabetes tipo 3 o Alzheimer. Lo usamos en tratamiento para la epilepsia, para la infertilidad, para la disfunción eréctil, para el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipertensión y muchas más. Además de prevenir y curar enfermedades, tiene un impacto, como llamamos, una alimentación antiinflamatoria. Mejora todo el nivel cognitivo y además, en este tipo de alimentación, nuestro organismo va a producir unos metabolitos energéticos llamados cuerpos cetónicos, y uno de ellos se llama beta-hidroxibutirato. Y este tipo de cuerpo cetónico tiene la capacidad de hablarle a los genes de la longevidad. Entonces tiene un gran impacto en la expresión genética. Con lo cual, quiero contarles y haber podido convencerlos de la importancia que tiene este tipo de alimentación en reducir la inflamación celular y mejorar la calidad de vida. Esto no es una dieta, sino que es una forma de alimentarnos. Me despido, les agradezco haber estado presentes. Soy María Solatíes, me conocen como Solatíes, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, tengo un posgrado en Medicina del Deporte en el Hospital Italiano, tengo un posgrado con el doctor Julio Montero en la Asociación Médica Argentina, tengo un posgrado en Nutrición Cetogénica en Estados Unidos y estoy certificada como Autoimmune Practitioner porque soy especialista en nutrición paleo-autoinmune. Me despido, les dejo un fuerte abrazo, nos vemos pronto.